Bueno, nada, yo he estado bien. Últimamente he estado muy conectada con los símbolos y los signos del universo, como señales, figuras. Ya he visto como tatuajes en persona. Todo partió por un sueño que tuve, Ujú. que fue hace como una semana, yo creo, ¿El de la casa? el de la casa. Sí, pues, ay, que el tiempo pasa tan raro. Sí, no sé si fue hace 1 o 2 semanas, pero Fue antes de la primera vuelta. Ya pasó una semana. pasaron dos. Sí, van a ser dos. Chuta. No, sí, es que por eso lo cuestioné, porque uno cree, para mí todo es como hace una semana. Y cuando Sí. lo empiezo a pensar es como, no, ya pasó otro domingo entre medio, no puede ser una semana, pero pareciera ser. Bueno, Bueno, un par de un par semanas. de semanas. Me pasó que me desperté muy temprano Ujú. y dije, no, no pienso, todavía me queda para dormir. Yo trabajo hasta tarde, las noches, etcétera. Y me quedé dormida y tuve un sueño que como que cuando lo cuento siento que no parece tan Tan, impactante, ajá. pero yo desperté con el pecho vibrando como, "Ah, ¿qué fue esto?" Y como que desperté y me puse a buscar al tiro como qué significaba, etcétera. Y fue un sueño en esas dormidas de entre medio, entonces. Claro, Ah, a mí me pasa mucho que sueño en esos momentos. Hubo un momento en mi vida en que tenía muchas pesadillas en ese momento, entonces no me volví a dormir, era terrible. oh, Pero este fue un muy buen sueño. Bueno, soñé que estaba en mi pieza y que llegaba una gente a acostarse a mi cama. Y mi cama crecía mucho. Y dentro de esta gente habían dos mujeres que se veían como muy estrambóticas y claramente eran artistas. ujú. Y empezaban como a intervenir en mi pieza y yo al principio estaba muy como rechazando las situaciones, pero era como, ¡ay, pero son muy bacanes! Y me levantaba y era como que quería ver más y salía de mi pieza y llegaba a como una mansión, un castillo, una casa gigante con muchas piezas y en este lugar había como un festival. ¿Ya? Era como un carnaval, festival, fiesta, algo así. Y había ya ni siquiera como muchos tipos de gente, sino como Seres. seres, animales que hablan, incluso como seres como con formas raras, no sé, era muy loco. Ujú. Y en el sueño yo recorría como las distintas habitaciones, de hecho había una que estaban como practicando los límites del dolor, pero era todo como en una buena vibra. Ujú. Y me pasaba mucho que muchas de estas seres, personas, grupos, como que se me acercaban y me miraban como con asombro y me decían como, ¡ay, que eres bella! Y yo era como muy feliz. Era muy divertido eso. Muy raro igual, Sí. pero lo veía mucho como en sus ojos. Mm. ¡Wow! Eras muy bella. Y también iba muy paseando y decidiendo bien a qué pieza entraba, cuál no, cuál me interesaba, muy en mi centro. Ujú. También me pasaba que miraba esta casa gigante de afuera, después era un bosque. Decía como yo quiero vivir aquí, algún día voy a tener esta casa, está maravillosa. Y todo fue muy bacán. También me encontré con este oso Ah, sí. que me hablaba y bueno, Son quizás muy locos los animales sí. que hablan en los sueños, como... Siento que por un lado también, no sé si a la gente le pasará, creo que sí puede ser, obviamente, somos muchas personas, pero nosotras siempre hablamos de esa creencia mágica como de que si es que uno lo intentara realmente, como que uno podría hablar con los animales Ay, como en una sí. situación de peligro o como de querer ayudar, no sé. Me acuerdo cuando en Viña, Valpo, Concón, Ajá. estábamos almorzando con la familia y había un pelícano con un pedazo de estos como Ay. tallarines de piscina Ujú. que no lo dejaba abrir su boca y una señora se le acercó y bueno, no tuvo una muy buena táctica, pero tampoco era tan fácil hacer nada, o sea, como Claro. que se fue sigilosa y después apareció y obvio que salió volando, pero yo había una parte de mí sinceramente que yo decía como, yo creo que si yo hiciera un trabajo tipo principito, como en un tiempo más reducido de sentarme y como transmitirle, yo podría como decirle que lo quiero ayudar. Claro.
Sí, a mí también me pasa. Y siempre cuando me- los sueños hablan, es bacán, es como, sí, Esto es real. que podemos hablar. Sí, además a mí me pasó que no es la primera vez que sueño con un oso. Ujú. El año pasado, cuando decidí venirme a Santiago, y ya era un hecho concreto, soñé que yo había decidido que tenía que morir. Y había todo un evento al respecto, pero mi manera de morir que yo había decidido era que me iba a comer un oso. Y estaban todos Muy mis sutil. amigos, era muy... Estaban como todos mis amigos y era como una celebración y cada vez se iban yendo y yo me empecé a poner muy nerviosa porque cuando se fuera como la última persona significaba que me iba a comer el oso. Ajá. Y bueno, ahora me encontraba con el oso como un par más. Decía como, buena. ¿Ves? Sí. No me acuerdo qué me decía, pero me acuerdo mucho de su forma. Era como un oso, Un oso. como un oso. Y caminaba como oso, no era como que estuviera estado vestido Ya, como parece. claro. No, era como un oso real. Y nada, pues que desperté muy tocada por el sueño. Y además de ponerme a buscar, de repente dije, ¿cierto que yo tengo este libro? Se llama El hombre y sus símbolos de Carl Jung. Y lo agarré inmediatamente ese día para acompañarme a desayunar. Ujú. Y fue muy bacán volver a conectar con eso. Está muy interesante el libro, llevo muy poquito, pero cada parte que he leído ha sido fantástica, sobre todo como desde la manera en que partió el proyecto de escribir este libro, que fue el último en el que participó Jung mientras estaba vivo, y que en el fondo decidió participar porque él soñó Que tenía que que hacerlo. tenía que hacerlo, porque es un libro que está escrito para como personas que no sean necesariamente de la academia, sino que se puede entender por cualquier ser humano. Por lo tanto, yo creo que ahí está lo chistoso también de cómo escribe. Ujú. Hay partes muy... Está saliendo de su zona de confort igual. Claro. Y de repente como traducir sus teorías, su forma de interpretar cosas a un lenguaje más sencillo, lo hace un poco chistoso en algún sentido porque son cosas que están como en esta unión como tan delgada de la vida más científica racional y un pensamiento más mágico, que es lo que hablábamos, como cuando uno se empieza a meter en los sueños y a hablar de lo que uno sueña, como es un terreno que a todos nos pasa, pero que en verdad, no sé, las interpretaciones pueden ser muchas y si tú te pones a conversar, como que en una mañana, no sé, yo en los desayunos siempre cuando con la gente que vivo les suelo contar mis sueños, me encanta. Y es una conversación que si alguien lo escucha de afuera podría pensar que estoy completamente loca. Como, y hay relatos que pueden, como que uno a veces necesita decir como, ¿pero eso lo soñaste? ¿Cachai? Como hay cosas que Sí. pueden ser como reales, pero después se rompe esa Sí. posibilidad y como, no sé. Tiene una cosa muy loca, como del tipo de libro que se puede generar, como la forma de hablarlo. Es loquísimo. O sea, incluso hay veces que uno se despierta y uno como que no sabe, No. o que vivió el sueño demasiado real. A mí me ha pasado que hay cosas que tengo recuerdos que no sé si ¿Son son sueños? sueños o son Sí. cosas que viví. A mí últimamente me ha pasado como con cosas muy simples, como lo que te pregunté, te compraste un perfume y yo soñé que me decías que no era bueno, Ah, que no cierto. tenía buena fijación. Caché que es algo muy concreto y muy reciente y de verdad en un momento dije, ¿pero me lo dijo o lo soñé? Y lo soñé como totalmente Claro. integrado a mi realidad. Si no te lo hubiera preguntado, podría haber creído perfectamente que fue así. Sí. Sí, es divertido también esto, como esta vez me desperté y te llamé, como al ratito, Ujú. y no es la primera vez que lo hago. Y es loco pensar eso como seres humanos que vivimos en este mundo como más racional y práctico y que tenemos nuestras cosas que hacer y despertarnos, trabajar, en fin. Ujú. Y que tengamos este mundo que aparece en las noches, como lo que me comentaba de este ¿Comediante? comediante. Ay, que no me sé el nombre, pero es un comediante gringo, me parece, Sí. que yo lo reconozco porque es muy alto y tiene como una boca muy grande y me encanta todo su humor. Y claro, en un stand-up dice como, imagínense
todo esto en inglés, pero imagínense que vienen los extraterrestres y les tenemos que explicar como en qué consiste dormir. Como que él suele como poner sobre la mesa como cosas muy cotidianas y hacerte reír de darte cuenta de que en verdad son muy raras, como ¿en qué consiste dormir? Se termina el día en un momento, tengo que acostarme y para quedarme dormido tengo que fingir que estoy durmiendo hasta que me duerma, porque tengo que apagar el sistema. Pero no solo eso, cuando hago eso, mi inconsciente como reproduce películas Es que sí. y que a veces pueden ser de miedo. Como, Claro. como, Además, ¿por qué es pasaría eso? rarísimo. ¿Cuál es la función? Como que siento que en esa curiosidad infinita del ser humano de preguntarse para qué y por qué los sueños, yo creo que deben tener una función, pero no de la manera clásica. Como que no es una función para sobrevivir. O quizás sí. Es que quizás sí. Bueno, eso era muy divertido de lo que decía este hombre. Sí. Bueno, para Jung los sueños son completamente imágenes del inconsciente, Ujú. símbolos, en el fondo, que es esta parte oculta de nosotros mismos que aparece y nos entrega mensajes. Sí, en el fondo tú me explicabas que no es solo como cosas que hemos reprimido, que no queremos ver, sino que también tiene capacidad de creación. Claro, O sea, hay cosas nuevas que surgen, el inconsciente nos entrega creaciones. claro. Y su forma de como comunicarse de nosotros mismos con nosotros mismos es una vez a través de los sueños. Ujú. Y para él, en verdad, son muy importantes. También dice que no es que podamos ir a una enciclopedia de sueños y saber como si yo soñé con la luna y había un perro, no sé qué, significa una cosa específica, sino que cada ser humano tiene su propia experiencia y su propia conexión afectiva y emocional con los símbolos y con las palabras. Entonces, cada símbolo y palabra es como específica de tu propia psicología, de tu misma vida. Claro, necesitarías una enciclopedia personal, De que ti es mismo. algo súper lindo de hacer. O sea, Claro. es común escuchar la recomendación de escribir los sueños, porque yo creo que te ayuda en el fondo a conectar con ese propio como repositorio de información de tu inconsciente y conectar como, no sé, recordar que otras veces soñaste con el oso. Por ejemplo, ahora hay como una proximidad, pero quizás cuando chica, no sé, como uno podría tener un registro Sí. y sacar más información de qué significan cada uno de esos símbolos para cada uno. Claro. Bueno, en terapia se puede un poco hacer eso también. Sí. Como interesante trabajar. Bueno, la cosa es que con esto, Jung dice que es muy importante escuchar a tus sueños y que si uno los desdeña o los deja ir, no los pesca, en fin, podría ser, podría producirte incluso la muerte, como puede ser muy peligroso. Porque da unos ejemplos, da dos ejemplos muy chistosos. Habla de un hombre que era su paciente, que tenía trabajo en negocios muy como oscuros. ¿Ya? Y este hombre también empezó a tomar el interés de hacer, es como escalar, pero bajar, como montañismo extremo, Ya. en Subir y fin, bajar. abismos, Ajá. etcétera, Colgando de una roca. colgando de rocas y un día sueña que tiene un accidente o que va a una montaña muy alta y que es peligroso y se lo comenta a Jung y Jung lo intenta convencer como, bueno, esto te está diciendo, te está diciendo a ti mismo, como cuidado, ojo, y que el hombre igual no le hizo caso y a los 6 meses fue a un lugar muy extremo con un amigo, hizo un mal movimiento y murió. Literalmente se cayó de la roca y murió. Ajá. Y Jung queda como, y yo le avisé, como, y sus sueños le estaban diciendo, como, ojo, Sí. lo interpretábamos y todo, y él no quiso escuchar. Claro, es que sí, como que suena súper loco el consejo y tal vez en el fondo con la simplicidad, que es lo que decíamos, como con la simplicidad de contarlo así es muy chistoso, pero de repente tienen que haber como muchas subcapas de por qué, como cuál es la advertencia,
finalmente, no sé, quizás se estaba engolosinando mucho como con ser súper extremo y en verdad su inconsciente estaba diciéndole Es como... que claro que en el fondo también habla de que uno hace como acciones compensatorias y que el sueño también, todo el lado inconsciente, tiene una cosa compensatoria. Entonces estaba haciendo negocios Oscuros. peligrosos y oscuros. Entonces quizás pues una forma de seguir llevándose al extremo, de tener que de ser más y más y más y más, es también llevándolo en esta actividad que estaba haciendo de una manera extrema. No es que cualquier persona que vaya a hacer montañismo y etcétera se vaya a morir. No, ni tampoco cualquier persona que sueñe que hace algo extremo, por lo mismo que decía, y como la interpretación va mucho en la enciclopedia personal Claro. de los símbolos, y si Jung estaba haciéndole terapia, claramente podía saber por qué le estaba diciendo lo que le estaba diciendo. Claro. O sea, y no sé, es muy divertido. Como que yo quedé loca, en verdad, como empezando a volver a leer este libro y con esta advertencia que hace de... Ah, porque lo dice así, como usted podría caerse de las escaleras o tener un accidente automovilístico. Estoy fascinada con, como con este caballero, es que me imagino un caballero sentado como escribiendo Sí. esto, como y la señora que se va al bosque, que puede ser y que soñó tal cosa y que tenga un accidente, como... Y me ha hecho estar muy atenta Ujú, a mis sueños, pero y a la vida también, como al tema de los símbolos, ¿qué me pasa? ujú. Eh, y como que siento que cuando uno está en esa tensión, más se te revela el universo, las cosas que pasan, y es como que uno anduviera de bruja. Sí, no, totalmente. Es un hilito del que uno empieza a tirar y como que se va abriendo cada vez más. eh, y es muy entretenido. Yo creo que vuelve muy entretenida la vida. Como siento que es un poco muy parte de nuestra forma de ver las cosas, pero a la vez es la misma figura de autoridad que tiene Jung como de decir este caballero, que es como tan reconocido, puede tener un libro en que dice esto, me da una libertad enorme de decir como puede ser así y uno puede estudiar estas áreas del ser humano y también como vivirlo y darse cuenta de que hay símbolos que se repiten y qué sé yo, te da un juego y una como sensación de cercanía con la posibilidad de que la vida también es así, si al final es como lo que hablábamos de las palabras, que se desprende de lo mismo. Claro. Finalmente, qué Uf. significan las cosas depende de un montón de información que cada ser humano tiene dentro de cada concepto. Yo estaba, justo me Eso es apareció impresionante. una entrevista de Pablo y la Vaca, Ujú. el de los Chancho en Piedra y 31 minutos. Y le preguntaban mucho sobre la música, sobre cuál era su relación con la música, cómo la escribía. Primero él decía que para él la música es una fuerza de la naturaleza, tal como el viento y otras cosas, que a mí me hace mucho sentido. Yo siempre he dicho, yo siento que se canaliza de algún lado. O sea, hay un algo que es la música, más allá de los músicos en sí, que siento que conectan con eso. Claro. Pero también decía que estaba esta posibilidad de verdad en lo que es la música más allá de las letras, por el espacio que hay. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Jóvenesito? Mm. Eh, No, dale. ya, estoy traumada. Está prendido aquí. Ya. Perdón. Eh, hablaba de el espacio antes de la palabra. Nombraba Ya. un libro de conversaciones con Mata. Bueno, hay todas unas referencias, pero en el fondo el mensaje era como, justo antes de decir algo, ahí habita la verdad. Como en el ejemplo no sé, sentir hambre. Yo voy a decir que tengo hambre, Ujú. pero antes de decirlo hay un montón de cosas que son antes de la palabra en sí y que quizás y que guardan mucha más verdad que la palabra en sí, porque además de que como que autorregulamos nuestro lenguaje Claro. y lo adecuamos y hay como todo un proceso, pero hay muchas cosas como intangibles, Ujú. de mucho significado y con mucha información que está antes del lenguaje en sí. Entonces, en el fondo, siento que está, bueno, todo muy relacionado de la posibilidad de soñar con ciertas cosas hasta la posibilidad de interpretar lo que te pasa en tu vida.
está muy cargado de tu propia visión. Completamente. Entonces, ¿por qué no poder vivir una vida más mágica? Como a eso es lo que quiero llegar finalmente. Siento que todas son construcciones personales y que podemos permitirnos interpretar nuestro día a día con símbolos y cosas que nos hagan sentido desde una cosa más onírica o mágica. O sea, sí, elijo creer todo el rato, elijo creer que incluso que el pajarito que pasó volando y me cantó y es que me cantó a mí, Ujú. o en ese contexto. Em, pero en ese sentido también me tiene mucho que ver con cómo pienso, cómo veo el mundo, esto de que cada símbolo, cada palabra es una construcción propia, Ujú. que sí, tenemos un lenguaje en común, pero es lo que me hace entender también cosas que sean tan distintas dentro del propio ser humano, e incluso cuando conversamos. Mm. Y creo que se nos olvida mucho eso, Sí, como de la propia experiencia. Hay palabras que tienen cargas demasiado emocionales y emotivas de cada uno. Y que puede ser un mundo de diferencia una persona ante otra. Incluso hablar de temas como salud, lo que es la educación, qué significa ser educado, ujú, eh, qué significa tener un respeto por otra persona, incluso la palabra mujer, la palabra hombre, todas las palabras al final. Y creo que es súper importante reflexionarlo y tenerlo en cuenta al momento de entablar conversaciones incluso más serias con otras personas. Sobre todo como, no sé, pensando en el ambiente político en el que estamos ahora, en esta división y en este como extremo y extremo ujú. que estamos viviendo. Eh, Sobre todo al hablar uno con la otra, Se debería tener muy en como consideración. tener una conversación incluso de ya hagamos como un diccionario común, Hagamos un marco teórico. un marco teórico. Mm. Porque nos podemos estar yendo así, O hablando de sea, universos completamente distintos. sí. Y finalmente lo que se suele hacer es simplemente dirigirse a las personas que tienen una mayor cercanía con tu interpretación de tal concepto. Claro. No hay puentes, no se tejen como espacios de conexión para llegar realmente a espacios comunes sobre ciertas temáticas. Y yo creo que, claro, es parte del proceso de transformación en cuanto a lo político, eh, poder ir desarmando ciertas cosas para lograr redefinir un poco ciertos ejes fundamentales que permitan organizarnos y escucharnos finalmente. Es que sí. Porque la escucha tiene que ver con poder situar a la otra persona también, en qué contexto te está diciendo lo que te está diciendo, desde dónde viene y por qué te lo está diciendo. Creo que es muy importante eso que dijiste, se olvida la mayoría de las veces. O sea, yo no sé cómo en la vida cotidiana o en los debates o en todos los contextos que nos rodean, cuántas veces se tiene presente eso en las conversaciones. Yo creo que muy poco, porque además, a mi parecer, el ser humano le encanta como mostrarse que es un ser racional, Mm. pensante y que no hay ninguna variante emotiva, emocional que se interponga y Es siento todo que lo es todo lo contrario. contrario. Y que al Sí. final es una debilidad separarlo y pensar que lo que pienso, lo que digo y lo que estoy haciendo no tiene que ver con mis experiencias previas y mi conexión emocional con el tema. Ujú. Creo que ahí está el peligro, un Sí. poco, de sentirse tan iluminados Mm. y como la mente, como si fuera una cosa separada del resto Sí. y de todo el sentir y todo el cuerpo. Mm. Incluso como si la mente eh, fuera biológicamente separada, o sea, ni siquiera es Claro. así, ni siquiera... En esta misma entrevista, la entrevistadora contaba lo que pasa con esto de tener distintas capas de pensamiento, cuando está el Ujú. pensamiento rumiante, qué sé yo, que muchas veces nos pasa, también porque él comentaba que cuando toca música, los músicos suelen tener como más desarrollado esto de tener muchos espacios porque están cantando y tocando Mm. guitarra con dos movimientos de mano distintas
y tal vez pueden estar pensando en que no apagaron el gas. Claro. Como que es posible que el cerebro se disocie tanto. Y ella decía que una de las formas más efectivas de captar la atención de alguien y poder como silenciar esas capas es emocionar a la persona. Porque la emoción hace que se liberen hormonas y esas hormonas influyen al cerebro y al flujo de pensamiento. Es como la forma en que realmente te pueden cautivar y como poder focalizar tu atención, al menos por unos minutos, como en una sola cosa. Finalmente, el cerebro está sujeto a un montón de movimientos y todo lo que nos pasa nos influye y nos gatilla desde lo más biológico hasta lo más onírico. Y sí, yo creo que se arrastra desde el positivismo científico y históricamente todo lo que eso trajo y que se trató como de, no sé, se corrió la religión y se puso al ser humano al centro y como súper inteligente. Y tal vez ahora hay necesidad de desmentir un poco eso. Lo pienso también como cuando estaba estudiando comunicación social y se hablaba del periodismo y la pretensión de objetividad y como esta información para que sea válida tiene que ser muy objetiva, pero ¿cuáles son las fuentes de información? Claro. Como, ¿cuál es la capacidad del ser humano de tener conocimiento sobre algo? Es su propio cuerpo y sus propios sentidos, como alguien lo estudió, ya, y ese alguien, ¿cómo estaba? Claro. ¿Cómo se despertó ese día? Sí, pues. ¿Tenía sueño? ¿Y qué intenciones tenía? ¿Cuál era el objetivo de su estudio? Eso también. ¿Había gente involucrada en el estudio que a él le interesaba? O sea, podía estar enojado con alguien, enamorado de alguien, admirando a alguien, odiando a alguien, sí o sí. O sea, si hay más de un ser humano, probablemente hay entrelazamiento afectivo, social, y hay grupos y hay objetivos, como... Eso siempre existe, absolutamente siempre. Y finalmente, pues, casi que hay, yo creo que hacer como revisiones hacia atrás de toda esa información, porque siempre hemos recibido como ese supuesto, como, no sé cómo explicarlo, como que le sacaron ese concentrado racional y fue lo Claro. único que nos entregaron. Sí, en ese sentido es súper interesante saber cómo el contexto social, económico, político, etcétera, de las personas sobre las que estudiamos, como saber cómo eran sus vidas, en qué estaban. Y llama mucho eso también, como Sí. saber las cartas que se escribían, de tú no sé a quién de Jung y Freud, y lo que fue como su separación respecto a la visión de lo inconsciente. Y en el libro se hace como de a poquito claro, como que hay asomos a hablar sobre la teoría de Freud y como diciendo un poco como que te quedaste chico, compadre, ¿cachai? Como yo lo estoy viendo más allá. Esto no es solo un receptáculo, un basurero de cosas inconscientes que no queremos ver. Está esta capacidad creativa y todo. Y todo esto que hablamos me hace pensar mucho en el arte. Siento que ahí hay como una honestidad, pensando en como poder querer demostrar algo sin su símbolo o como si fuera algo que todos sabemos, sino que es honesto en cuanto a mostrar lo que me está pasando. Pensé como en poesía, como esa forma de ocupar las palabras de otra forma, Sí. darles esa otra vuelta de la metáfora. Sí, además que, qué lindo, como que siento que la poesía usa palabras que las dispone abiertas, Claro. como el arte en sí, como que siempre se considera, o no sé si necesariamente súper conscientemente se considera que alguien lo va a leer y lo va a interpretar, pero al no tener una función de mensaje como súper específico, cada una de las palabras de un poema están súper abiertas. Me imagino que son como casas abiertas, como que la palabra está como... Y muy también explícitamente cargada de emoción. Sí. No queriendo parecer otra cosa. Y lo pienso también en la música, que incluso la música sin letra. La música como atraviesa y como ese mensaje, bueno, y ahí que te toca y te toca, como te llegue, como uno sienta. Me encuentro muy precioso eso del ser humano. Sí. De que tener como estas
variedad de polos, que en el fondo es querer comunicarse y es muy divertido que necesitamos comunicarnos mucho y se nos hace tan difícil y Sí, fácil a la vez. sí, somos como bien torpes en un sentido en esa búsqueda que al final si uno va observando todo lo que hacemos como se reduce siempre tanto a instintos que son tan desde que somos niños y solamente nos vamos viendo puestos o posicionados en nuevas experiencias con más responsabilidades y qué sé yo, pero en general todas esas pulsiones son las mismas Sí. al relacionarnos, al tener un trabajo, al mostrar lo que hicimos, al querer ser mejores en algo, como... Y todo el tiempo nos necesitamos mucho en esa Mucho, necesidad de comunicarnos. mucho. O sea, desde contarte lo que soñé hasta todo, como si es que creé algo nuevo o si es que tengo una duda, una inquietud, si viví una experiencia. Todo encuentra mucho sentido en el poder comunicarse. Y cuando la otra persona te escucha, como lo que estábamos hablando, más atentamente, yo creo que es muy transformador lo que te puede pasar como ser humano cuando tienes esa posibilidad de decir, no sé, me estoy yendo por otras ramas, pero ahora estaba pensando en el capítulo que vi ayer de Stranger Things. Ujú. No, esto no es un spoiler ni nada, pero eh, hay una escena donde la niña que tiene poderes, Eleven. Eleven, Ujú. está haciendo como esta conexión que hace abajo del agua y está la mamá de Will diciéndole que esté tranquila, que es como primera vez en su vida que le pasa que está haciendo eso y puede escuchar a alguien decirlo como lo estás haciendo bien, Mm. tranquila. Y yo al tiro me emocioné mucho y dije, como estas cosas que a uno le empiezan a pasar como tratando de predecir lo que va a pasar en la película o en la Ujú. serie, es como sí o sí ella va a ser mucho más poderosa porque ahora la quieren y la escuchan. Claro, Como me está emocionando sí. mucho porque es como en los superhéroes y en todas las historias siempre está eso que yo creo que sale un poco de la realidad cuando uno tiene como De todas un maneras. amor profundo por alguien o qué sé yo, como pensando en casos así cuando era chica, no sé, en Crepúsculo, Ujú. cuando Bella está como en la mitad del bosque, ¿Sola? sí hay, pero ahí no pasa nada. No, ahí es terrible, Ahí po. es terrible, no llega. Pero no hay una parte que ella dice como que está pensando como que lo ama mucho y alguien la salva. Ah, sí, pues la salvan. Sí, Ya, pero me no, refiero, pero ya sí, es sé. todo terrible, pero me refiero solamente como a esos contextos de como conectar con Sí. eso, con el cariño, el amor, la contención de alguien Con y los poder ser más otros, poderoso. sí. De todas maneras, es la fuerza del amor, el amor es lo que hace el mundo girar. Sí, Eh, no tengo ni una duda y no tengo ni una duda que somos seres que necesitamos, o sea, es cosa de ver cómo nacemos y que somos una guaguita mm. que Que no tenemos que pueden, estar pegados. pero literal pegado, no, nada, no podemos hacer Mm. nada, como ni siquiera, no sé, nada, nada, sin la otra persona. Sí. Y no solo en cuanto a lo básico, a comer, que te limpien el poto y esas cosas, sino a ser sostenido, a ser creado, a cómo te tocan, a Mm. cómo te hablan, a cómo te miran. O sea, incluso yo nunca voy a superar eh, un estudio que nos mostraron en la universidad, que no me acuerdo el nombre del hombre, Milligram, perdón, pero era la época de la guerra Ajá. y que habían guaguitas que habían quedado huérfanas y que tenían enfermeras que las alimentaban, les cambiaban los pañales, todo bien, pero no había un te reconozco como un ser humano. Y las guaguitas empezaban a perder la capacidad como de fijar la vista, como de sostenerte la mirada, empezaron a tener movimientos mecánicos y muchas murieron, Mm. teniendo sí o sí las Todos los necesidades cuidados básicas, básicos. Ujú. pero no el otro, en la comunicación, porque nos formamos a través de los otros también. Sí, Ay, es muy intenso, sí, muy sí, pero es profundo. muy necesario. Como tratar de traerlo a colación en todas las Sí. instancias, porque, porque hay una muy clara tendencia a olvidar todas esas partes.
Yo creo que es algo que a mí me marcó mucho en el proceso de crecer, como ir dándome cuenta desde lo que yo hablo como el pensamiento mágico, pero que tiene que ver, incluyo ahí toda esa relevancia que se le da al contacto, al amor, la fe y esperanza que yo tengo siempre de la capacidad creativa del ser humano, de todo eso lindo. Yo recuerdo mucho como un momento de crecer y estar como casi que automatizándome y perdiendo como esa presencia en mi vida de mirar las cosas así. Y después como querer recuperarla y todo, pero yo creo que hay mucha gente que no vive con eso muy cerca y la vida se vuelve mucho más triste si uno no le da espacio a todo eso. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que nos hace falta. No, revolución de la ternura todo el rato. Voy. Sí, De verdad. totalmente. Para allá vamos. Sí. Podríamos pasar a alguna sección. ¿Sí? Vamos a cambiar el rumbo de la conversación. Es un dato que nos topamos que creo que puede ser entretenido de conversar para entrar a algo distinto, que se puede desprender de la advertencia de Jung, de alguna forma. Bueno, muy importante recordar que si es que no le haces caso a tus sueños, Podrías caerte de la escalera o tener un accidente automovilístico. Sí. A raíz de eso, a raíz de eso, yo me puse a pensar, porque son advertencias muy específicas, Sí. porque yo no sé en qué año vivía él, Lo pero vi y se me olvidó porque, bueno, así en mi cerebro lo siento. bueno, yo, independiente de en qué año vivía, yo pensaba como qué tan relevantes eran las escaleras y cuánta gente se moría cayéndose por la escalera, cuál es la probabilidad. No sé, lo pienso como ese meme, yo no sé cómo llamarle a esas frases que hay en Instagram, que no son necesariamente chistosas, son como cosas que nos sentimos identificados y las compartimos. Como yo cuando chica pensaba que la arena movediza iba a ser un problema mucho más grave en mi vida. Qué cosa más Que es real. muy real. Es demasiado bueno. Pero bueno, siento como, ¿por qué las escaleras fueran un problema tan real en la vida de esa gente? No sé. Y no sé los ascensores cuándo se crearon, podríamos buscarlo, pero sí está interesante este dato de que hubo un momento cuando se crearon los ascensores donde la gente se empezó a quejar de que era muy lento. Loquísimo, igual como el ser humano se acostumbra porque antes no existían los ascensores. Claro. Tenías que subir las escaleras y ahora te estás quejando de que el ascensor es lento. Imagínate el internet ahora, a mí me pasa de repente que me desespero y digo, No no. tienes idea de lo que era esperar que una página Se cargara por renglón. parte. Sí. Así. Y podía ser que estuviera aquí como que no. Hay que seguir ahí. Y tuviera que actualizarla. ponte tú. Apagar el computador. O lo que era como descargar algo y. En Ares o cuando- en... No, y cuando se cargaba el Y cosito. después... Yo ponía el mouse para ver si realmente estaba avanzando. A veces, como el monito. Sí. Y era mejor dejarlo ahí y irte. No, claro. Hacer otra Pero sí, cosa. yo me acuerdo de eso. Como época en que veía series y tenía que descargar los subtítulos aparte y todo eso. O las partes del capítulo por parte, o la película como por parte, y después lo unía la programa, que era magia también. Sí. Sí. Y ahí pero ahí uno estaba como mucho más disponible para dejar eso ahí y irse. Como que ahora tiene que estar al tiro. Bueno, cuestión que el ser humano es muy raro y se acostumbra muy rápido a las cosas y después las encuentra lentas. Y este dato interesante era que la solución a eso no fue hacer los ascensores más rápidos, que quizás sería peligroso o Es que daría parece vértigo. que eso era, como que era muy No se puede. peligroso. O sea, claramente deben haber ascensores más rápidos que otros. Sí. Hay diferencias. Pero al parecer era muy complicado acelerar esto, porque además está llevando gente. Sí, yo no Si creo que se sea buena caen, idea. es terrible, A mí me dan terror los demasiado ascensores. miedo. Sí. Entonces la solución fue Ponerle espejos. Y así la gente se mira y
encuentra que es más rápido porque tiene una entretención que es mirarse. Claro, o sea, y además puedes aprovechar cosas, como vais saliendo de Sí, la casa, te das te el puedes último maquillar. retoque en el ascensor. Hoy en día mucha gente es como la foto en el ascensor como que hacís Sí. algo mientras subís y bajáis. O sea, y es muy chistoso darte cuenta que en verdad los seres humanos nos entretenemos mucho mirándonos a nosotros mismos Sí, en el po, espejo. sí. Como- No, sí, yo creo que se usa en más lugares, como en restaurantes, como te puede entretener para estar esperando la comida. O sea, sí, somos bastante vanidosos en ese sentido. Es como... Es terrible. Y a uno le cuesta después dejar de mirarse. Yo trabajo en una barra y la barra, la parte donde ponemos las botellas, tiene espejo atrás. Bueno, además que amplía los Amplía, espacios. sí. Otro dato, pero ese es un dato de decoración. Y yo miro ese lado ahí como en el sector de trabajo, como cortar y no sé qué. Está el espejo y es imposible. O sea, el otro día me encima, creo que, no sé si fue para Halloween. Yo estaba muy maquillada, muy entretenido. Y ya un compañero me decía como, ya Rafa, si te ves bien, como deja de mirarte, y yo así que no puedo parar. No, es como una compulsión muy difícil Muy chistoso. de no hacer. Sí. Sí. Quizás Así podríamos ahondar más. ¿Qué serán? ¿Qué nos pasa? Los datos. ¿Qué nos pasa? Nos gustan mirarnos. Pero es muy chistoso porque uno nunca se ve como te ven. No. Uno nunca va a saber cómo se ve realmente. Sí, yo no sé si los videos son como lo más cercano, Ah, puede ser. Po. pero No lo había pensado. sí. Más que las fotos incluso, porque las fotos uno se En puede un ver de momento. muchas formas distintas, como que depende mucho de la foto. El ángulo es como demasiado quieto. Sí. Pero el video yo creo que es lo más cercano. Pero igual no. ¿O sí? No, es que en la vida real hay otro volumen, o sea, yo te veo Sí, en 3D, ¿cachai? El video igual está en 3D, pero sobre algo 2D. Claro. No tiene como, no tiene No. el detalle, El aroma. el aroma, y el sonido que escuchas, todo es distinto, sí es distinto. Si no se puede, o sea, es que sería raro. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Sí, pueden comentarnos qué otra forma hay de verse. No, Se supone que venden unos espejos reales. Yo he visto videos. qué miedo. Todas esas cosas como que distorsionan mucho he la visto- sensación. Es que es raro, porque he visto uno hace mucho tiempo, como en la época de la pandemia creo que lo veía. Y era un caballero que tenía un espejo real en ¿Ya? la calle y la gente se veía y como que se emocionaba. Porque veían como la luz de los ojos, no sé qué pasaba. con Ay, el ya. espejo. Y he visto otro reciente como que creo que te lo podéis comprar, un espejo más chico y que te veís. Ah, Y he visto gente muy muy traumada, traumada, como, en sí. verdad me veo así, siempre me he visto así. no. Y como, no sé. No, yo creo que está mal eso. Yo creo que, que el ser humano no debería... Es que la tecnología o cosas que inventemos de repente podrían llegar a ser muy específicos, pero ser muy específico, tener mucha nitidez, o no sé, cuando aparecieron las teles HD, yo me acuerdo como que había un tema que era como Sí, que los pues, del famosos maquillaje. estaban complicados. No, bueno, es como lo... Mira, ese es muy bueno. Se me había olvidado. Yo tengo un relato ¿Ya? de nuestra Ah, abuela, tía abuela, por ahí, ya. que cuenta experiencias de su vida y es muy bueno porque tiene una parte del relato que habla de cuando apareció la luz eléctrica. Y Chuta. dice Todo se que veía muy feo. sí, era una fiesta, como contaba, como la primera fiesta en tal lugar donde había luz eléctrica y fue un desastre. Decía como, porque las que estaban poco maquilladas se veían horribles, las que estaban muy maquilladas se veían como payasos, porque antes todo era la luz de las velas. Claro, Entonces mucho más maquillarte para la luz de las velas como hermoso, como que todo hermoso, todo po. hermoso, todo se ve hermoso, pero la luz eléctrica muy poco, ¿Y habrá sido luz eléctrica blanca no o, sé, o amarilla? ¿Cómo habrá sido la primera luz eléctrica? me tinca como blanca, pésima. Pésima. Sí, como muy, es que me imagino como al científico solamente pensando en lograr la luz, Sí, po. no en La la belleza. estética, Claro. claro, como que eso siempre viene después y ya, y pongámosle un difusor de luz y todo. Claro. No, debe haber sido terrible, Qué horrible. divertido. Pero imagínate como, sí, me imagino a estas señoras como arregladas como se solían arreglar en ese Se momento. veían todas horribles. Horrible.
Bueno, pasó eso en la tele, po. Claro, Hay que cambiar el maquillaje según la calidad sí, pues. y cada vez La es más. ropa, no sé, todo. Me acuerdo que fue un tema, ahora ya está todo muy adecuado pero Sí. en un momento era... Por eso digo, yo creo que el ser humano sea capaz de hacer tecnología como muy, 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 muy HD, no necesariamente es más representativo de la realidad. Yo creo que podría llegar a un Claro. extremo demasiado pésimo, como, Sí, no sé, ¿qué es verte realmente? Como verte los poros de la piel. claro. Yo no te veo los poros No, de yo la piel, tampoco. ¿cachai? Como mucha definición no es... Mm. No, hay veces que las cámaras parecieran que se ve mejor que con los que la propios ojos. realidad. Pero ¿cómo ¿Cómo? mi ¿Por qué va a ojo ser? puede ¿Cuál va a ser captar? mejor? ¿Y cómo puedo captar ¿Lo que la cámara? la cámara y lo otro? No sé, es raro. Bueno, los dejamos con esa pregunta. Y ese dato Mm, insólito. dato insólito. Ya. ¿La carta al final o podemos leer? Tengo ansiedad de ver la carta del tarot. Vamos, vamos. Me encanta. Nosotros estamos haciendo como un curso gratuito y autodidacta de interpretación de imágenes y mensajes, ¡Qué entrete! que es muy entretenido. Ya. ¿Es con pregunta esto o es abierto a que...? Nunca hemos hecho No preguntas. le hemos hecho preguntas. Ay, nosotras No. hablamos como que lleváramos 1000 capítulos. Así llevamos mucho rato. Ya. ¿Qué Voy vas a yo. hacer? ¿Pero qué vas a hacer? Quiero Cuéntame. que me diga lo que nos tenga que decir. No más. Ya, sobre lo que sea. No lo digas. No. De nosotras, de insólitas. Ah, ya. O lo abremos al mundo. El mensaje del día, Del día. Eso. de la semana. El mensaje de la Porque esto no va a salir hoy día, semana, la pobre gente va a tener un mensaje caduco. Pues llegará cuando les tenga que llegar, si Sí. todo está fríamente. No, Soñado, calorosamente imaginado, imaginado. Ya. inventado. Sí, juguemos con la magia. Esa. Ay, qué linda. No. El as de copas. Creo que esto es muy bueno. Sí. Mira, tiene flores de loto muy lindas. Sí. Voy a ir a mostrarles. Eso. Yo no sé cómo se hace eso. Creo que lo hice pésimo. No. Ya. Wow. Ya no me acuerdo qué eran las copas del agua. Agua. Sí. Y tiene flores de loto que según yo son muy hermosas porque representan mucho como la capacidad o la posibilidad de belleza en el pantano. Como que tienen esta cosa de estar como en Sí, lugares po. que son como... "Bleh", y florece esta cosa hermosa. Y tiene un Y tiene un sol amanecer. increíble. Un amanecer o un atardecer. Yo creo que es un amanecer. Sí. Porque es más brillante. Claro. Y siento que es de principios, ¿o no? Amanecer, principios, uno. El primer día. Agua. El día uno. Mira, está muy lindo que aparezcan las emociones, porque hemos como estado reivindicando la importancia de la emocionalidad todo el capítulo. Hemos estado hablando de eso todo el capítulo. Sí. Y antes nos habían estado saliendo puros bastos, Puros bastos. puro fuego. Superamos. Superamos los bastos, bien. Superamos los bastos. Sí, ya van a haber sabido. ¿Qué cosa? Las espadas también, las 10 espadas Ah. en la espalda. Sí, tienen que saberlo. Sí, Ya, ya tengo que subirlo. Sí. Ya lo van a saber. Sí. Bien. Si nos siguen de cerca van a entender todo lo que hablamos. Si no, pónganse al día. Sí. Hermoso. Sí, no sé realmente qué es lo que nos queréis decir. Solo veo belleza y emocionalidad y cosas nuevas. Y que hay que tener paciencia. No, precioso. No, muy lindo.
Nada que decir. Que lo dice solo, ¿no lo ven? Sí. Qué hermoso. Ujú. Me dio paz. Sí. Entonces, si hacemos como un resumen de lo que han sido las cartas. Primero íbamos en un carro Sí. que queríamos que evolucionara. Sí. Después nos bajamos del carro porque había un pantano. Sí. Un pantano y íbamos con el Con un basto. paje, con un basto. Era como muy como el zorro. Sí, Tenía un traje completamente. como de... Estaba abriendo yo- camino. Sí, sí. Y cuando abrimos los caminos, ¿qué pasó? Nos encontramos con gente todas en desacuerdo. Nadie estaba de acuerdo, todos mirándolo a cualquier lado. Sí. Que la cagada. Y después de esa discusión nos fuimos cargadas. Sí. Con todos los bastos. Todos los bastos de toda esa gente. Basta. Súper agotada. Y... Pero Ah, sí. ahí se estaba viendo el fin de ese cansancio y ese esfuerzo. Estaba O sea, por... claro, terminamos a cuchillas por la espalda acostada. Ahí se acabó. No, pero es algo... No, sí. Bueno. Pero ese fin con las espadas tenía que ver con como un término con traición, así como una cosa oscura, mala, pero también tenía que ver con... Todo eso era como llegar a un fin muy catastrófico. No había que llevarse todos los bastos. No, Yo no creo que había. todo eso era como ya, nos bajamos del carro, dejamos la cagada, pero aprendimos mucho. No grabamos el capítulo. Pero sí era para tener un fin del cual se podía obtener mucha sabiduría. Ah, claro. La copa llena. Sí. Mire, yo siento Una que copa esto... llena de sol, imagínate. Hermoso. Superamos la etapa de los bastos. Sí. Ahora viene la emoción. Sí. ¿Sí? La emoción y lo lindo y el brillo. No, me parece estupendo. Ujú. Gracias, Tarot. Y... Vamos a ir terminando contándoles y mostrándoles las cosas que vamos a meter a nuestro Museo del Humano en el capítulo de hoy. ¿Empiezo? ¿Sí? Ya. Voy a guardar un pedacito de un libro que se llama Poeta Chileno, Que lo amamos. que lo amamos. Yo amo a Zambra a nivel Dios. Y quiero guardarlo por la emoción que me generó, pero también porque es una emoción compartida de llegar a una parte de un libro que te genere así como, ¡ah! Esto no puede ser tan bueno, no puede ser tan bueno. Y creo que vale la pena compartirlo con ustedes y dejarlo guardado para recordarlo años más adelante Sí. y volver a recuperar esta emoción. También porque es desde hacer que la cotidianidad, como interpretar la cotidianidad con una mirada más artística, con un ritmo, con una forma de hablar que lo vuelve como delicioso. Delicioso, sí. Totalmente delicioso. Eso es la explicación, yo creo, de ese parte de ese libro. Es completamente delicioso, Sí. hermoso. Dice así: siempre fumaban en el antejardín. Siempre reemplazaban inmediatamente las ampolletas quemadas y las pilas del control remoto. Generalmente respetaban las señales de tránsito. Ocasionalmente usaban mondadientes. Siempre compraban canela y ajo en polvo. Generalmente tenían acidez. Generalmente tenían reparos y esperanzas. Siempre rellenaban las cubetas de hielo inmediatamente después de usarlas. Generalmente comían huevos revueltos, ocasionalmente duros, nunca a la ostra ni a la copa. Siempre compraban marraquetas, generalmente les quitaban las migas, ocasionalmente las usaban para jugar a la guerra. Generalmente cambiaban las sábanas y las expectativas. Ocasionalmente jugaban carioca y dominó. Ocasionalmente jugaban a hacer sombras con las manos. Nunca desfragmentaban el disco duro. Nunca quitaban a tiempo las hojas de las canaletas. Nunca se quedaban dormidos con la tele prendida. Generalmente Gonzalo iba al estadio con Vicente y ocasionalmente también con Carla a ver a Colo Colo, que ese tiempo generalmente ganaba, gustaba y ocasionalmente goleaba. Generalmente Gonzalo y Carla iban a las marchas, ocasionalmente acompañados por Vicente, que siempre era el que más gritaba y disfrutaba. Generalmente Carla y Gonzalo dormían abrazados. Me
Hermoso. Muchas gracias, Sandra. Sí. Muy bueno. Por mi parte, quiero agregar al Museo del Humano y recomendar el último disco de Que Dios te salve, que es esta mujer que lleva un par de años, ya este es el segundo disco que se estrenó hace poco, que se llama De la Luz. Y me parece muy interesante el juego que ella hace con los nombres. Ella se llama María de la Luz, su primer disco se llama María, su nombre de artista, Que Dios te salve, y bueno, ahora es el De la Luz. Y en verdad está muy, muy, muy interesante. Curiosamente, hay una de las canciones que habla de que no se bajó antes que se cayera el ascensor. ¿No? Y sí, muy bueno. Y esa canción tiene referencia a una película que vimos que se llama I Origins. No. Que no les voy a contar la escena porque si no la han visto es... Pero tiene que una referencia a eso. Esa película. Rafa, hablando de símbolos. Hablando de símbolos. No, esa película. Tienen que verla. Véanla. I Es Origins. así. Es increíble. Muy, 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 muy... Sí. No les voy a contar nada de lo que se trata porque la vi así. Sí. Y... Wow. Y sí. Y de hecho fue la primera canción que escuché de su disco, creo que es la primera que estrenó, como antes de lanzarlo entero. Y está buenísima, es muy experimental, muy emotiva también el disco. No es muy largo además, y está bueno para escucharlo y como bailar y moverse y sentir y sentir y sentir. De verdad, ultra, ultra recomendado y yo creo que hay que tenerle mucho ojo a esta mujer porque está con todo. Así que guardadísima, guardadísima. La luz. De la luz. De la luz. De la luz. Muy bien. Así que eso. Gracias por llegar hasta aquí. Sí, acuérdense de que disfrutamos mucho de todos los comentarios, interacciones, mensajitos y todo. Y estaremos Viéndonos. viéndonos. Sí, seguiremos viéndonos. Así Muchas es. gracias.